voz de los protagonistas. En Contextos. Bueno, con nosotros está el licenciado Juan José Rojas, abogado litigante y catedrático en este contexto de la justicia cotidiana. Y la verdad es que yo creo que has elegido uno de los grandes temas, además tema que tiene que ver mucho con las quejas que recibimos a través de Actualidades Grem, durante todo el día en el WhatsApp de Noticieros Grem también, y tiene que ver con el derecho a la salud y la falta de medicamentos en el IMSS. Luego la gente se siente tan desesperada que lo más que hace es hacer manifestaciones afuera de la institución, y luego van y les ofrecen y les prometen, y a lo mejor 2 días más o menos están bien, y luego al tercero ya otra vez, y otra vez hacer la manifestación, y otra vez a disponer del recurso, a veces que es muy poco, porque a veces es nada más la famosa pensión de los de 65 y más, para poder comprar algo de medicamento. ¿Qué impotencia, Juan José? ¿Qué se hace con eso? Bueno, primero muchas gracias por el espacio. Saludo a todos y a todas, al auditorio. Manuel, Marcela. Sí, es un tema muy que le duele mucho a la población, particularmente a las personas que están pasando por alguna enfermedad, que ya de por sí el hecho de tener una enfermedad te pone en una situación de vulnerabilidad, ¿verdad? Si eres mujer y aparte estás pasando por una enfermedad, eres doblemente vulnerable. Fíjate que lo que quiero platicar son algunos casos. Quizá esto puede ejemplificar un poco qué es lo que se puede hacer desde el juicio de amparo. El artículo 4 constitucional reconoce el derecho a la salud de todas las personas, ¿no? Y la Corte ha tenido un criterio sostenido respecto a qué significa esto, de que las personas tengan derecho a la salud. Bueno, que la salud tiene que ser accesible, tiene que ser suficiente, tiene que ser asequible, etcétera, ¿no? Me llegó al despacho desde que estuvimos en la Ibero, estuvimos atendiendo asuntos pro bono de personas que tenían algún padecimiento y no les dan medicamento. Esta semana llegó a mi despacho particular 2 casos particularmente que quiero mencionar. Uno es de una persona que está pasando por su segundo momento de cáncer recurrente de mama. Tuvieron que quitarle ya el segundo pecho. Y la doctora tratante le encargó unas tomografías, estudios nucleares, pues para ver en dónde estaba el cáncer, ¿no? Si estaba avanzando o no estaba avanzando. Y la sorpresa fue que los estudios se los programaron para diciembre de este año. Es decir, 6 meses después de que la médico tratante le encargó los estudios que eran súper importantes para determinar para dónde se había ido el cáncer, si era necesario hacer otro tipo de tratamiento, ¿no? Entonces le dicen con la mano a la cintura, sí, sus estudios van a ser dentro de 6 meses. Entonces imagínate, 6 meses para un cáncer que es recurrente, que ya había tenido metástasis en los ganglios, y le dicen 6 meses tiene que esperar a que le hagan los estudios. En 6 meses es mucho tiempo. O sea, en este tipo de cánceres, las enfermedades no esperan. Por supuesto. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos ahí? Presentamos un juicio de amparo. La suspensión de plano quiere decir que el juez federal le ordena al instituto que realice de manera inmediata los estudios o que entregue los medicamentos. Presentamos el amparo el viernes de la semana pasada y para el domingo ya tenía las citas programadas, ¿no? ¿De verdad? De verdad. Oye, ¿y qué haces con casos como el que te voy a platicar? Un caso que yo conocí a través de TikTok, sí, de una chica bastante joven que primero tuvo cáncer de mama, y entonces hizo todo el protocolo, todo el seguimiento. Luego la operan, hay mastectomía del cáncer donde descubrieron la mama donde descubrieron el cáncer, y además encuentran que hay metástasis en 7, 8 ganglios axilares. Todos se los retiran. Sigue todo su procedimiento durante todo un año. Ella va puntualmente a sus citas. Afortunadamente hubo las quimios y tal. Pero luego empieza ella con un dolor muy importante en la espalda y en la cadera, un dolor de hueso. Y entonces pasan los días y para obviar tiempo ella va a un laboratorio particular y se hace una tomografía. Y bueno, resulta que ella tenía metástasis en huesos. Entonces dice, ¿por qué si yo fui puntualmente a todo este seguimiento, por qué no detectaron que ya había metástasis? Porque yo tuve que ir a un laboratorio particular a que me lo descubrieran. Mira, pasa una cosa con el Seguro Social, que el Seguro Social, si se atendió en el Seguro Social,
No te entregan nada de los exámenes. Tu expediente. No te lo entregan. Nosotros tuvimos que pedirlo mediante el juicio de amparo, no lo tuvieron que entregar. Pero a los derechohabientes que van y se atienden a este tipo de enfermedades o de cualquier otra, no te los entregan físicamente. Se queda, ellos así lo manifiestan, se queda en el sistema y ahí los médicos pueden revisarlo. Pero entonces no tienes manera de buscar una segunda opinión, no tienes manera de revisar si efectivamente están haciendo una valoración adecuada. Prácticamente es como si te estuvieras enfrentando a un Dios que lo que te diga va a ser absolutamente la verdad, ¿no? Entonces tienes que estar caminando en la incertidumbre de decir, ¿y será cierto que es necesario tantas quimios? ¿Será cierto que realmente me tienen que hacer esta operación para quitarme un seno? Digo, las personas se lo hacen porque evidentemente es el protocolo, pero lo que voy es que no tienen la posibilidad de saber si efectivamente lo que les están diciendo es cierto o no es cierto, porque no tienen los estudios tal cual, no se los entregan. Tenemos que pedirlos mediante un juicio de amparo, y ya hay jurisprudencia de la Corte que dice que es un derecho que los derechohabientes tengan acceso a su expediente. Sin embargo, no es una práctica común. ¿Qué tan frecuente es que haya iatrogenias y que haya la intervención legal para que se corrija un error en el abordaje del tratamiento? Sí, puede ser. Se puede utilizar mediante un perito que tiene que utilizar el juez federal al momento de decir, sabes que hay dos valoraciones distintas que dicen que esto debe ser, y el IMSS tendría que acatar lo que diga el juez federal. Es complicado, sí, ¿por qué? Porque estamos ante una situación de vulnerabilidad. O sea, la persona que está enferma es difícil que pueda transitar por un juicio de esta naturaleza. O sea, de por sí está transitando por la enfermedad, de por sí está transitando por cómo sobrellevar el tema en la familia también, el tema emocional, y luego echarle la carga del tema jurídico es demasiado. Entonces, sí se puede, pero es sumamente complejo por lo tortuoso que esto podría ser ante un juicio en el juzgado federal, ¿no? Y el segundo caso que quería mencionar es una persona que no es del Seguro Social, pero sí es del Magisterio, del Hospital del Magisterio del Estado, que también es una cosa tremenda. Tremenda. Tiene ya 2 meses que no le dan un medicamento que es especial para sus rodillas, que tiene problemas en sus rodillas y necesita el tratamiento para que el dolor pueda cesar. Es un medicamento que es muy caro y ella lo ha estado pues adquiriendo por fuera en estos 2 meses, ya van para 3 meses. Y presentamos el juicio de amparo justamente para conseguir el medicamento. Nos dieron una suspensión de plano también la semana pasada y ya se ordenó al magisterio que le compre el medicamento, que si no lo tiene, que lo compre, lo subrogue y se lo entregue a este paciente, ¿no? Hasta este momento no se lo han entregado, todavía está en cumplimiento, todavía está en el plazo para que se lo entreguen, y si no se lo entregan hay una multa de 100 UMAS, que estamos hablando más de 10,000 pesos que tendría que pagar en este caso el magisterio, el hospital, por la omisión, ¿no?, de no cumplir con lo que dice la sentencia del juzgado de distrito. Entonces yo lo que quisiera comunicarle a nuestra audiencia es que hay caminos, ¿no? Hay caminos para poder hacer cumplir la ley. No debería de ser, Marcela, o sea, no necesitaríamos ir a un juzgado federal a que el instituto nos dé el medicamento, a que nos dé la atención, etcétera. Debería de ser, es un derecho, o sea, tendría que ser un derecho que me garanticen, que no tenga que estar yendo de un lado a otro, que no tenga que estar cerrando la calle, como tú dices, ahí del Revolución, para que me den atención, para que el medicamento, para que no me tengan en el sol formado casi todo mediodía para poder recibir cierto medicamento. O que tengas que llegar a las 4 de la mañana o que tengas que pagar para que alguien haga cola por ti, ¿no? Etcétera. Entonces, que esto es súper frecuente para todos los trámites. Para todos los trámites. Entonces, el juicio de amparo es una posibilidad de poder acudir. ¿Quiénes pueden hacerlo? Bueno, pueden ir ante los defensores públicos que están ahí en el juzgado federal, en el juzgado de distrito. Están en el 4º piso. Es un edificio que está en el Independencia, donde antes estaba un banco. Es un edificio muy grande. Ahí en el 4º piso los pueden atender de manera gratuita. Si no, con todo gusto también mi despacho puede brindar este servicio. Mi despacho lo da totalmente gratuito, ¿no? Entonces, el derecho a la salud, si bien es cierto, el gobierno de López Obrador ha dicho que quisiéramos tener, o que ya tenemos un sistema como el de Dinamarca,
pues esto es totalmente falso, ¿no? Todavía hay muchas personas que no tienen acceso al medicamento, personas que no pueden acceder a sus citas de una manera pronta. Tuvimos otros casos, por ejemplo, de personas que tenían cáncer y necesitaban yodo radioactivo porque tenían cáncer de tiroides, que también es algo muy común en la región, el padecer tiroides. Entonces a esta persona le tuvieron que extirpar la tiroides, y aparte el cáncer se había también empezado a correr a otra, a dispersar, y necesitaban un yodo radioactivo que se necesita aplicar en un lugar muy concreto, ¿no? Y tenía ya 5 meses que no le aplicaban ese yodo, que era indispensable para poder matar las células que todavía quedaban. Lamentablemente, bueno, sí se lo dieron porque acudimos, fue inmediatamente, a la semana ya le estaban aplicando. O sea, si a la semana le pusieron el yodo, ¿por qué no se lo pusieron cuando se lo ordenaron? O sea, ¿por qué necesitaron la sentencia de un juez para tenérselo que ordenar? Lamentablemente a la persona ahora le volvió otra vez el cáncer. No sabemos si lo hubieran puesto a tiempo, si eso no hubiera ocurrido. Son negligencias también del instituto, y una segunda ocasión tampoco se lo querían poner. Tuvimos que presentar otro juicio de amparo para que se lo volvieran a poner. No, qué desgastante. Entonces es sumamente desgastante el tener que acudir a la justicia federal para que el instituto tenga que cumplir con sus obligaciones, ¿no? Sí, fíjate que acá nos dicen, pero váyanse a lo más simple, no hay medicamentos para tratar la diabetes, y la gente que se hace luego hemodiálisis también batalla mucho. Ahora, ¿qué tan...? Por ejemplo, cuando van al hospital general, vamos a suponer, ¿sí? Ciertamente que no es un hospital donde tú te estés inscrito y que tengas que recibir por derecho el servicio, pero finalmente es un hospital del servicio público, ¿no? O sea, un hospital abierto. ¿Y es correcto que te pidan absolutamente todo para atender al paciente? No, porque la Constitución no distingue entre si es público o no es público. La ley dice, tú tienes derecho a que el Estado te prevé lo necesario para que tengas una buena salud, ¿no? No distingue de si te vas a atender en uno donde estás afiliado o donde no estás afiliado. Tiene que dar el servicio completo. Es una responsabilidad del Estado. Entonces, también en esos casos uno puede pelear por la vía legal para que te puedan atender. Sí sé, por ejemplo, que les piden gasas, que les piden jeringas, que les piden absolutamente todo para poderlos atender, ¿no? Claro, eso les podría salir mucho más barato que atenderse en un hospital privado, pero no tendría, porque para eso hay impuestos, por eso es que estos espacios son para personas que no pueden pagar un servicio privado, y no por eso tendría que ser un servicio deficiente. Tenemos que cambiar la manera en que vemos lo público. O sea, lo público tendría que ser de primera. Sí. Porque es la que tiene más recursos. Y lo que yo he escuchado en muchas ocasiones, de perdido me atiende. No, es que... Esta sensación de, no importa cómo, sí, pero pues, de perdida que alguien me diga qué tengo. Sí, es que lo público, es que es deficiente. No, tendríamos que ir peleando para que lo público sea lo mejor que tengamos en este país. Pues, ¿a cuántos kilómetros de distancia estamos de eso? Pues yo creo que nos separamos más, Marcela, este sexenio, ¿no? De lograr ese objetivo que ha mencionado el presidente López Obrador. Sí, desgraciadamente es así. Agradecemos a las personas que se están comunicando con nosotros. ¿Me podrían proporcionar los datos del abogado que ayudó a que atiendan en el IMSS y Magisterio? Muchas gracias. Sí, se puede entonces confiar en que se pueden resolver los problemas cuando no te dan los medicamentos. Totalmente, 100%. Sí, mientras haya un juicio, el Seguro Social puede suspender definitivamente la pensión provisional y medicamentos. Nada. Tengo un juicio y de buenas a primeras ya no me llegó mi pensión. ¿Eso es correcto? Pero está hablando de una pensión, no sé si sea una pensión por viudez o... las pensiones no se pueden suspender. Dice pensión provisional, no sé. Bueno, está hablando de un tema de alimentos, ¿no? Quizás ese es otro tema distinto al que estamos tratando, pero los temas de alimentos se pueden suspender por varias razones. Si la persona ya es mayor de edad, si la persona no sé, ya cumplió, ya no está estudiando, etcétera, ¿no? Pero bueno, si quieren me pueden preguntar en concreto de ese tema. Exacto. Pero sí, las pensiones se pueden suspender, pero por orden de un juez y de manera justificada. Ajá. Si no nos dan la cantidad de medicamento que indicó el médico porque no tienen, ¿eso también se puede reclamar? Sí, totalmente, tienen que subrogarlo. Tienen que comprar en otro lugar si es que no lo tienen. Se tiene que entregar el medicamento tal cual. ¿Y cuánto tiempo tardaría entre que se especifique la subrogación o no? No, eso es inmediato. En una semana máximo tiene que entregarse el medicamento. Pues sí, porque luego ya te van a dar la medicina cuando ya
no Ya la no se necesita. Fíjate que también lo que ha pasado es que los criterios de los juzgados de distrito son distintos. Sin embargo, todos van encaminados a lo mismo, a conceder las suspensiones de plano y a que se entreguen los medicamentos o se dé la atención. Sin embargo, hay un juzgado particular que me sorprendió por lo avanzado que fue, en el sentido de que con esta persona que del yodo, la sentencia no solamente fue de que le aplicaran el yodo, sino que la atención fuera de primera de ese momento hacia adelante, y el juzgado ha estado dando seguimiento a la atención médica del paciente. Le ha estado requiriendo al Instituto Mexicano del Seguro Social cada mes cómo va la atención del paciente. Ay, qué Y el padre. seguro tiene que estar dando informes a cada rato diciendo, ya tenemos esta cita, ya tenemos... Nos pasó que pusieron una cita que nunca le comunicaron a la derechohabiente y se quejaron ante el juez diciendo, mire, usted dice que no la atendemos, pero le dimos una cita y no fue. Nos quejamos y dijimos, no, es que esa cita nunca nos la notificaron, ¿verdad? Entonces, es una sentencia muy interesante que no es común que el juzgado de distrito, su determinación llegue tan lejos, pero sí dijo, no, tenemos que garantizar que la atención sea de primera y durante todo su tratamiento. Porque de nada sirve que ahorita le demos la suspensión para que le den este medicamento, pero si el día de mañana tampoco se lo van a dar. Entonces vamos a vigilar que todo el tratamiento sea conforme marca la ley. Entonces ya tiene pues un año en el que el juzgado le ha dado seguimiento al tratamiento médico de esta paciente, ¿no? Ay, qué bueno, pues ojalá. Qué bueno. Sí. Bien, ¿cuántos casos, no? Muchísimos. Y además, cuando está la salud de por medio, hay una impotencia y una desesperación impresionante. Sí, esta persona que te digo que no le daban el medicamento, las fechas para los exámenes, me decía, es que te tratan como un objeto. O sea, yo llego y siéntese ahí, haga esto. No, ¿sabe qué? No se puede. Dentro de 6 meses, no hay manera de hacerlo. Es las únicas citas que hay. Entonces es un trato muy injusto. Y como están en una situación de vulnerabilidad, la señora iba ya operada porque ya le habían quitado su segundo pecho, pues apenas puede caminar. Claro. Para ir al hospital, y luego que la traten de esa manera, toda la cuestión también hormonal, ¿no? que supone ese tema, la cuestión emocional, etcétera, y que te maltraten, que te hablen mal, que te griten, que te traten como si no sabes, que eso me parece muy, muy mal, y crea una segunda capa de injusticia, ¿no? Para estas personas. Los médicos pueden establecer una denuncia, porque además todo va sobre los médicos, cuando la verdad de las cosas es que es el equipo administrativo del seguro el que tendría que cuestionarse. Exactamente. Los médicos están sujetos a un estrés espantoso, las enfermeras, los camilleros. Yo lo que pregunto, ¿un médico podría inconformarse legalmente por el estrés laboral al que son sujetos cuando les piden que atiendan no sé cuántas citas en un día? Por supuesto, ya con la norma 035 pueden incapacitarse por este tipo de temas. Muy bien. Oye, punto de contacto de tu despacho, súper rápido. Bueno, me pueden encontrar en 8711-540905. Muy bien, pues entonces nos quedamos con eso y nosotros tenemos el punto de contacto por si no lo tomaron rápido. Vamos a la pausa, gracias Juan José. Vamos a la pausa y regresamos enseguida.